Historias de la humanidad. Lista de verificación de Ginebra. La nave exploradora Fraga se acercó y comenzó los procedimientos de aterrizaje con un planeta rebelde bastante lejano en las profundidades del espacio, y aunque un planeta rebelde no es algo terriblemente raro en toda la galaxia, este lo era. Era un planeta sin nada destacable, de tamaño promedio para albergar vida. Los débiles restos de un campo magnético sugerían que alguna vez tuvo uno lo suficientemente fuerte como para cubrir y proteger la vida de la dureza de su sol. Extrañamente, un polvo fino cubría el planeta en lugar del típico paisaje quieto y congelado. Pero lo que lo hacía destacar era una cuadrícula roja espesa y que pulsaba lentamente, que orbitaba y abarcaba todo el planeta. Sin que la tripulación del Fraga lo supiera, habían descubierto un mundo tumba, uno que era un monumento y una advertencia lanzados a través de las estrellas para que la gente lo descubriera. Los escaneos del planeta revelaron que todo el planeta estaba perfectamente cubierto por este polvo fino, a veces de kilómetros de espesor, pero todo excepto lo que parecía ser un complejo de tamaño mediano situado en el polo magnético del planeta. Parecía que este complejo se había salvado de lo que fuera que le hubiera sucedido al resto del planeta, ya que todo lo que se encontraba dentro de esta zona de 5 kilómetros se había conservado perfectamente, mientras que todo lo que se había cruzado con la frontera se había dividido limpiamente, con una mitad uniéndose al polvo y el resto no. Desde la órbita parecía que el complejo estaba completamente desprovisto de vida, sin emisiones electromagnéticas ni señales térmicas que indicaran alguna actividad, pero cuando la nave de aterrizaje se acercó a la instalación, captó una señal débil que se asomaba por encima de la radiación de fondo. La señal en sí no era nada especial, como la tripulación esperaría que fuera una señal de socorro. No había signos de repetición cuántica, distorsiones de subespacio o hiperespacio, nada de eso en absoluto. Solo un miembro de la tripulación que sintió una profunda inquietud y examinó las lecturas del sensor encontró la señal, similar a las emisiones de un púlsar. Era simplemente un conjunto repetitivo de pulsos lanzados a la oscuridad. Una exploración cuidadosa del complejo reveló que, si bien el exterior parecía similar al de cualquier otro cuartel general militar o edificio de la capital, el interior había sido alterado con las paredes y los pisos arrancados y forzados para que cada ruta solo condujera al corazón del complejo. En el centro encontraron un pequeño espacio habitable, apto únicamente para albergar a un único ser, pero no por mucho tiempo, como lo indicaban los restos disecados de una especie desconocida que todavía se encontraban en la consola mucho después de que ésta hubiera expirado. Para su sorpresa, la consola se encendió cuando un valiente miembro de la tripulación tocó la pantalla. El bin musical hizo que la tripulación exploradora se alegrara de que las tuberías de sus suites estuvieran funcionando. La pantalla era extraña para el equipo, pero totalmente desconocida para todo lo que habían visto antes a pesar de su aparente antigüedad, y después de algunas pruebas y errores, descubrieron cómo operarla para descubrir que lo único que contenía era una serie de registros de video y lo que parecía ser la capacidad de cargar a un medio de almacenamiento separado. Queriendo salir de ese lugar y salir de aquí a toda prisa, por tomar prestada una frase, copiaron el contenido de la consola y se fueron, contentos de que ninguna defensa bloqueara su salida a su nave de desembarco y ninguna batería lo sacara de la atmósfera delgada y quieta. A bordo del Fraga, la tripulación decidió cargar sus hallazgos en los sistemas de la nave para intentar ver lo que habían encontrado con relativa comodidad. Esto fue ayudado en parte sin querer por un software incluido en la descarga que irrumpió cuidadosamente en su traductor e instaló la traducción para Uradranis sin que la tripulación se diera cuenta. Al abrir el primer archivo, que se estima es el más antiguo y que, si se creía en la fecha de grabación anotada en la consola, era de hace unos 8000 ciclos, fueron recibidos por la imagen del extraterrestre fallecido en la consola, muy vivo pero no luciendo mucho mejor de lo que lo encontraron. Soy el líder del planeta Urblat, último en la línea de sucesión al régimen de mi especie, los Uradranis, pero para ser más preciso soy el último de los Uradranis con vida. Yo era el líder de mi especie y nos llevé al borde de la extinción debido a la avaricia y mi arrogancia. Mi gente ha sido reducida a una sola fracción de nuestra propia población y replantada en otro lugar de este vasto universo, y me han dejado con vida en la capital en ruinas de nuestro mundo natal para actuar como un heraldo en su propia lengua. Es mi castigo y una advertencia para aquellos que me encuentren. La tripulación del Fraga se miró preocupada tras escuchar las primeras frases de aquel ser derrotado y enfermizo, pero decidió seguir adelante para ver qué más tenía que decir aquel Urblat. El nuestro era un gran imperio que abarcaba cientos de sistemas, comenzó Urblat. Pero no estábamos solos, ya que había varios imperios más pequeños que formaban el consorcio al que apenas nos molestamos en unirnos. Los miembros más grandes éramos nosotros mismos, los Babar, Tirril, Pat, Yatar y, por último, los humanos. En este punto, el video terminó con Urblat comenzando a toser y tratando de alcanzar la cámara. La sorpresa se apoderó de la tripulación ante esto. Conocían a la humanidad tan bien como a cualquier otra especie que viajaba por las estrellas, eran diplomáticos,
donantes de ayuda y comerciantes confiables en el espacio y, sin embargo, se sorprendieron al escuchar los mencionados aquí. El siguiente video mostró a Urblat bastante deteriorado. Tenía los ojos inyectados en sangre y parecía que sangre purpúrea salía de su boca y de lo que supusieron que eran sus orejas. Mi locura fue creer que la humanidad era pacifista, exitosa solo en sus habilidades para comerciar y hacer la paz, que ni siquiera defendían sus propias posiciones y en su lugar contrataban a otras especies para esa tarea. Creíamos que serían blancos fáciles para subyugarlos en nuestro imperio, esclavos para hacernos a todos más ricos, pero mi gente y yo estábamos equivocados. Comencé contratando a algunos de los piratas de nuestra especie para que atacaran sus estaciones más remotas, prometiéndoles amnistía y botín a quienes cumplieran mis órdenes mientras evitaba el escrutinio del consorcio. A mi gabinete le encantó esta idea y me siguió ciegamente hacia nuestra perdición. La tripulación del Fraga miró hacia un lado y hacia el otro con bastante nerviosismo. Después de todo, se involucraban en actos de piratería para llegar a fin de mes y todos sabían que las estaciones y naves humanas tendían a ser objetivos más fáciles debido al hecho de que rara vez, o nunca, ofrecían más resistencia que una mirada de desaprobación a través de los canales de comunicación. Como esperábamos, las pocas estaciones de investigación y fronterizas seleccionadas a mano apenas ofrecieron resistencia, continuó Urblat, entregaron sus bienes y equipos casi voluntariamente, al menos a nosotros, lo que ofendió a los piratas que habíamos contratado, quienes decidieron cometer el segundo gran error. Sus capitanes ordenaron que se ejecutara a algunos de los humanos a pesar de su total cooperación. Mientras la tripulación del Fraga se miraba confundida, Urblat continuó, sorprendentemente ignorante de su confusión. Habían cometido el crimen de matar a civiles desarmados, algo que descubriríamos demasiado tarde y que era casi imperdonable para la humanidad. No sé cómo, pero esos piratas fueron rastreados hasta nosotros, mi gobierno y yo mismo, y a pesar de la evidencia sorprendentemente sustancial incluida, nos hicimos los ignorantes ante ellos. ¿Y por qué no lo haríamos? Los humanos nos enviaron un enviado diplomático con la esperanza de que un ser físico fuera menos fácil de ignorar para nosotros. Sin embargo, los ignoramos durante un ciclo completo mientras continuaban las incursiones cuidadosamente planificadas en todo el espacio humano. Con cada nueva incursión, los humanos añadieron eso a la evidencia que tenían sobre nosotros y las solicitudes diplomáticas cambiaron de negociaciones a cese de hostilidades, que seguimos ignorando. Finalmente decidimos borrar a su enviado de nuestros cielos para detener sus patéticas súplicas y molestias. Simplemente habían estado sentados en órbita en su patética nave enviando sus solicitudes durante un ciclo completo, esperando que las palabras simples funcionaran después de haber sido aparentemente demasiado débiles para reunir cualquier tipo de fuerza para reforzar sus afirmaciones. Este fue un tercer error y el comienzo de la guerra para nosotros. Habíamos matado a su diplomático que buscaba la paz y les dio a conocer nuestros objetivos. El capitán Graak miró a su tripulación a bordo del Fraga, con una transpiración negra formándose en sus cabezas a medida que su preocupación crecía. Todos sabían que la humanidad era un blanco fácil para la piratería, y él los había atacado una o dos veces cuando era eso o quedarse sin suministros y caer en la masa estelar más cercana. Pero ¿la guerra? La humanidad, en el mejor de los casos, tenía un puñado de piquetes de sistemas que defendían sus sistemas centrales y, aunque sus escudos eran los mejores, todo lo que rodeaba a esos sistemas de escudos era lamentablemente de baja potencia. ¿Cómo podría la humanidad siquiera emprender una guerra? Y mucho menos hasta el punto de la aparente erradicación de una especie. Eran pacifistas que rara vez emprendían acciones defensivas, incluso para sí mismos. Eran los pacificadores de la galaxia y comerciantes confiables. No son belicistas, ni mucho menos, pensó Graak. Con un considerable grado de vacilación, Graak seleccionó el tercero de los 5 registros de video recuperados del planeta. La humanidad atacó primero nuestras instalaciones militares remotas y simplemente las destruyó. Todavía no tengo idea de cómo, pero todo lo que encontramos fueron breves fragmentos de llamadas de socorro y nubes de polvo fino en expansión donde estaban esas instalaciones, incluso nuestras secretas de alguna manera. Aproveché esta oportunidad y declaré oficialmente la guerra a la humanidad, citando estos ataques como actos de agresión. Usé sus represalias pensando que eran acciones de mercenarios comunes como una oportunidad para invadir su espacio. Lo llamaron escalada de hostilidades, y tenían razón, ya que mis flotas fueron redirigidas hacia sus sistemas buscando una falsa venganza y en respuesta cubrieron sus mundos y estaciones con escudos que brillaban en la oscuridad del espacio como joyas para arrebatar. Mis flotas dispararon contra sus estaciones y planetas y descubrieron que, a menos que concentráramos todo el poder de múltiples naves, no podríamos avanzar contra sus defensas, pero al final lo hicimos y atacamos con un abandono temerario y,
para mi vergüenza, con alegría. Graham reflexionó sobre el significado de esta nueva información y, aunque la guerra abierta es bastante rara en la galaxia, hasta donde él sabía, así era como se libraba normalmente. Al menos esa era su experiencia cuando ofrecían sus servicios durante la ocasional guerra civil que estallaba. Mientras la reproducción continuaba sin interrupciones, Urblat continuó después de beber los últimos restos de lo que parecía ser agua. El discurso claramente le pasó factura al ser, obviamente, debilitado. Mientras mis flotas asaltaban sus estaciones y planetas, los humanos continuaron difundiendo lo que parecía un obvio engaño. Cesen sus acciones hostiles o nos veremos obligados a defendernos. Los ignoramos pensando que eran engaños obvios de una raza débil que intentaba ganar tiempo para que mercenarios contratados vinieran a ayudar. Pero, por supuesto, estábamos equivocados. Una vez que el primer proyectil, lanza de plasma, rayo o lo que sea impactó su casco, ya no importa que y no lo sé, se defendieron. Las naves gigantes se desenmascararon en ese sistema y parecían como si el espacio mismo se hubiera roto como un cristal caído. Sus naves más pequeñas, que antes estaban siendo acosadas, casi despertaron como si despertaran de su letargo y superaron en velocidad y velocidad a nuestros propios interceptores y se movieron con los gigantes para inutilizar nuestras naves. Al menos lo que pudimos recuperar de las pocas naves lo suficientemente funcionales como para huir al hiperespacio. A pesar de su aparente escape de nuestras naves supervivientes más ágiles, fueron seguidos y cazados como presas incluso hasta que lograron huir más allá de las fronteras de la humanidad, lo que debería haber sido imposible con los científicos e ingenieros de todo el mundo acordando que cada nave que entra en el hiperespacio entra en su propia casi dimensión y, a menos que estén físicamente atados juntos, estarían separados durante el tránsito. Pero nuestros sobrevivientes no fueron perseguidos por las pequeñas naves humanas, mucho más ágiles, sino que todos fueron perseguidos por una única nave gigante a pesar de los años luz de distancia que crecían entre nuestros sobrevivientes. El gigante los perseguía a todos exactamente al mismo tiempo y simplemente se abría paso a través del plasma energizado del hiperespacio para perseguirlos, sin transmitir nada y sin siquiera regodearse cuando atomizó a algunos de los sobrevivientes, simplemente persiguiéndonos en silencio con solo el nombre de la nave iluminado por duras luces brillantes contra el negro de su casco. Urblat dejó de hablar en ese punto y parecía prepararse para la siguiente parte. El software de lenguaje corporal arrojó algunas conjeturas tentativas sobre sus emociones mientras respiraba miles de años en el pasado. Miedo, vergüenza y renuencia fueron las mayores posibilidades arrojadas. Ustedes lo pidieron. Fue el nombre del coloso cuando se tradujo de la escritura humana a la nuestra, y fue correcto, lo pedimos. Mis flotas estaban desesperadamente superadas contra los humanos. Formaciones enteras reducidas en un abrir y cerrar de ojos a un fino polvo, incluso con los escudos levantados y en plena integridad nada hizo para detenerlos. Cuando mis capitanes se dieron cuenta de esto, tal vez se indignaron y decidieron cometer el tercer y cuarto mayor error contra la humanidad. Urblat respiró profundamente para tranquilizarse, con los ojos perdidos en sus pensamientos mientras continuaba hablando. Algunos de los capitanes decidieron aprovechar los pequeños agujeros perforados en los escudos de los humanos y comenzaron carreras letales, convirtiendo sus naves enteras en armas embestidas y fijando rumbo a cualquier oportunidad que se presentara. Se eligieron objetivos tanto militares como civiles sin importar las consecuencias. Las naves de mi flota, desde cazas hasta fragatas y grandes portaaviones, aceleraron hacia sus objetivos elegidos. Sus estructuras se licuaron por la tensión y el calor generados por los motores forzados mucho más allá de sus salidas diseñadas, pero aún así aceleraron hacia sus objetivos y arrojaron metal incandescente al vacío mientras lo hacían. Los objetivos militares se comportaron bien, y solo unos pocos fueron alcanzados por mis naves, que lograron mantenerse unidas lo suficiente a través de las defensas de las estaciones ahora descubiertas, pero lograron poco, salvo rayar la pintura de los cascos. Los objetivos civiles se comportaron mucho peor, ya que fueron borrados de la superficie del planeta por impactos de magnitud similar al impacto de un asteroide de 7 Dresab, 5 kilómetros, debido a las velocidades involucradas. Este fue mi tercer gran error y mi especie me siguió ciegamente al cometer más de lo mismo al atacar sus centros de población. El cuarto gran error fue gracias a un puñado de ingenieros de barcos, tal vez febriles con el conocimiento de sus muertes inminentes a bordo de las naves de la carrera de la muerte. Decidieron bañarse e inundar las cubiertas en el refrigerante del motor ya supercrítico. Nunca sabré si quería morir con sus propias manos o si sus mentes estaban destrozadas por el estrés, pero las secuelas fueron pronunciadas, ya que la estructura química del refrigerante se alteró cuando la temperatura se volvió supercrítica, se volvió altamente corrosivo para el carbono. Mi gente es lo que los humanos llaman vida basada en silicio, así que, si bien las propiedades corrosivas no nos hicieron mucho más que derretirnos a nosotros y a las naves gracias al calor, fueron devastadoras para la humanidad y la vida terraformada en sus planetas.
Una vez que el refrigerante se liberó intencionalmente antes del impacto o se vaporizó por el impacto, se liberó a la atmósfera y, en cuestión de horas, toda la vida en ese planeta, la cosecha de Greta, si no me equivoco, fue destruida y se marchitó hasta quedar en nada. Este fue el cuarto error que cometimos contra la humanidad, ya sea accidental o deliberadamente por nuestras fuerzas que comenzaron a arrojar botes de refrigerante supercrítico en el otro mundo de la humanidad después de presenciar el poder de tales armas improvisadas. Aún así el error se cometió. Comenzamos a cometer actos de guerra química, dijo Urblat después de unos segundos. El miedo lo hizo temblar visiblemente cuando terminó el tercer archivo de video. Graak abrió el cuarto archivo a pesar de las protestas y el evidente miedo de su tripulación. El video comenzaba con Urblat mirando a la cámara visiblemente en peores condiciones que en la grabación anterior, como lo indicaban sus apariencias arrugadas y escamas faltantes. Urblat comenzó con un suspiro tembloroso y miró hacia abajo brevemente antes de finalmente comenzar a hablar. Quien quiera que seas, quizás te preguntes cómo sé tantos detalles sobre lo que sucedió y por qué me refiero a lo que algunos pueden considerar tácticas de guerra típicas como errores. Así que te diré cómo y por qué antes de terminar esta tarea como heraldo. La humanidad, junto con su destreza marcial oculta, son historiadores hábiles y precisos. Si has tenido la oportunidad de conocerlos, lo sabrías, registran todo y, aunque a menudo no usan su tecnología, son hábiles para piratear y tomar datos de los sistemas de otras razas sin que nadie se dé cuenta. Es por eso que, si te lo has estado preguntando, tus sistemas incluso pueden mostrar estos mensajes y entenderme perfectamente. Como parte de mi tarea, me dejaron en mi mundo natal destruido con cada grabación que capturaron durante nuestra guerra unilateral, cada acción y transgresión que involucraba algo perteneciente a la humanidad recopilada en información que fue forzada a entrar en mi cerebro para que conociera completamente mi locura, para que pudiera registrar mejor estos mensajes como advertencia para todos aquellos que la encuentren. La humanidad sigue lo que llama las Convenciones de Ginebra, que datan de un pasado muy lejano, desde una guerra planetaria antes de que pudieran acceder a la órbita. Estas convenciones son sus reglas para la guerra diseñadas para prevenir lo que ellos consideran atrocidades contra ellos mismos. Estas reglas prohíben que se emprendan ciertos tipos de guerra y fueron acordadas mutuamente por la mayoría de las facciones de su mundo antes de la unificación y se han actualizado y mantenido para que sigan siendo relevantes en el futuro, pero cuando se rompen, primero se involucrarán para intentar detener el acto y recurrir a su pacifismo impuesto. Pero prestad atención a esta advertencia, ya que fue la perdición de mi especie. Si los humanos se enfadan lo suficiente, esas convenciones de Ginebra se convertirán en la lista de verificación de Ginebra. Con cada nueva transgresión, su hostilidad aumentará. Esto no quiere decir que todos se conviertan en asesinos sedientos de sangre. Algunos de los afectados directamente podrían hacerlo, pero aún así, en conjunto, ejercieron una moderación inmerecida hacia nosotros. No es que lo mereciéramos, al final. Con esto terminó el cuarto archivo dejando a todos a bordo del Fraga preocupados por lo que depararía el último y por morbosa curiosidad Graak abrió el quinto y último video. Urblat estuvo al frente y al centro como en los videos anteriores y aunque de alguna manera se veía peor por el desgaste, parecía casi aliviado en cierto sentido. Tal vez terminar estos mensajes para el futuro fue catártico para él de alguna manera, pero el equipo escuchó para descubrir más. Las flotas humanas vinieron a nuestros sistemas para intentar negociar con nosotros, tratando de evitar cualquier derramamiento de sangre innecesario de su parte, y las rechazamos. Mi propio miedo y arrogancia ordenaron a mis flotas y fuerzas militares restantes que no se comunicaran y, en su lugar, dispararan contra los humanos tan pronto como fueran detectados. Aún ahora me da escalofrío su respuesta a pesar de que han pasado siglos. Lo único que transmitieron fue. Urblat respiró temblorosamente y miró directamente a la cámara. Así sea. Urblat pareció desinflarse en la grabación y perder los últimos restos de energía que le habían arrancado esas 3 palabras. En 10 minutos, según su escala de tiempo, habían eliminado todos los sistemas periféricos que controlábamos, dejando solo el sistema de nuestro mundo natal. Pensamos que esto era imposible ya que uno por uno, cada sistema quedó en silencio después de que su respuesta se transmitiera a la fuerza de una vez a través de cada flujo de datos y sensor en esos sistemas, dejando un silencio sepulcral después de esas 3 palabras. Por alguna razón, los humanos abandonaron nuestro sistema natal por una semana, supongo, para que la población restante se diera cuenta y comprendiera lo que les había sucedido a sus compañeros uradranís, sus amigos, familiares, hijos y extraños conectados solo por identidad racial se habían ido todos. Después de esa semana, la armada humana apareció de inmediato, encapsulando por completo el sistema con sus naves gigantescas y bloqueando la vista de las estrellas. Toda la armada estaba completamente inmóvil y sus motores parecían capaces de ignorar la inercia fundamental que afecta a todas las naves en el hiperespacio.
Solo una nave tenía su transpondedor activado y transmitiendo, y esa singular nave de 500.000 transmitió sus demandas de rendición. Esta nave se sentó allí y esperó una respuesta mía, ya que yo era el único que quedaba con autoridad real para mi gente, y gran parte de la culpa era mía. En mi rabia por la destrucción de mi especie, activé nuestra última defensa como arma para apuntar a esa nave singular que transmitía su nombre como Furia de Greta. Este sistema de defensa era un sistema para molestar localmente el espacio-tiempo en un área determinada, ralentizándolo y acelerándolo como un método para desviar o bloquear ataques entrantes lejos de mi sistema, un sistema verdaderamente sofisticado utilizado para un propósito crudo. Lo usé para acelerar el tiempo local del cinturón de asteroides de mi sistema para provocar que esos asteroides chocaran con las naves humanas, y este fue el quinto y último error contra los humanos. La guerra temporal está incluida en sus convenciones de Ginebra, y, dentro de esas reglas, es por lejos la más estrictamente aplicada y la que tiene las consecuencias más nefastas para quienes participan en ella. La única reacción de la humanidad fue el cambio de nombre de ese singular nombre de radiodifusión. La nave se rebautizó con el acertado de Glab-Zareov. Las otras naves ni siquiera se movieron para evitar colisiones con asteroides entrantes y simplemente los dejaron chocar con sus cascos y no dejar ni una sola marca. De Glab-Zareov atravesó todas las defensas de mi sistema, ignorándolas con facilidad, y se detuvo en el centro exacto de mi sistema si se guiaba por las órbitas en lugar de la estrella. Disparó solo una arma con un efecto terrible pero total. Esa arma rompió la realidad dentro de nuestro sistema y, aunque no estoy seguro de si todos los miembros de mi especie vieron lo mismo, esto es lo que vi cuando se disparó esa arma. El mundo se oscureció, ni siquiera se oscureció, fue como si la existencia simplemente hubiera cesado y fuera reemplazada por una extensión infinita de espejos rotos. Vi caminos alternativos que podría haber tomado e incluso los de mis antepasados. Vi destellos de mí mismo saludando a los humanos con los brazos abiertos, nos vi luchando juntos contra un enemigo común. Vi a mi gente sin las trampas de la civilización sin haber evolucionado más allá de las herramientas de piedra rudimentarias. Una raza completamente diferente superando a la nuestra y siendo la forma de vida dominante, e incluso vi cómo se vería mi mundo si esa chispa crucial de vida nunca despegara. Graak y su equipo intercambiaron miradas horrorizadas, aterrorizados por lo que habían visto hasta el momento mientras la grabación continuaba sin interrupciones. Mientras experimentaba las posibilidades de futuros, pasados y presentes distantes, los humanos aprovecharon el tiempo detenido y simplemente secuestraron a todos los miembros restantes de mi raza y los congelaron, dejándome como el único miembro vivo de mi especie y a su merced después de tomarse su tiempo para preparar cuidadosamente mi castigo. Redujeron cada estructura de mi planeta a polvo con sus armas, salvo una pequeña área alrededor del antiguo edificio de la capital, sin dejar nada. No sé cómo, pero o bien eliminaron mi mundo natal del sistema y lo arrojaron al vacío o erradicaron el sistema excepto el planeta. Supongo que ahora no importa lo que hicieron y nunca lo sabré. Me desperté en esta habitación, como puedes ver en esta grabación, y parpadeé como si fueran cristales de hilado cuando vi a mi primer humano frente a mí. No me miraron con miedo por mi apariencia depredadora, ni con furia por lo que había puesto en marcha, ni siquiera con alegría de regodearse. No, me miraron con total apatía mientras me decían que me sentara. Así fue como me informaron de mi propósito y del destino de mi gente. Me dijeron que mi gente fue preservada para el futuro en lugar de ser erradicada como yo hubiera ordenado en su lugar. Me dijeron que algunos de mis planetas tenían miembros descongelados pero habían arrojado cuidadosamente armas químicas que en lugar de destruir la vida, simplemente disolvieron cualquier objeto hecho artificialmente y llevaron esos planetas a la edad de piedra. Me dijeron que dependiendo de cómo les fuera a esos planetas, el resto de la población sería sembrada en otros planetas vacíos para desarrollarse naturalmente también, alejada de las influencias de nuestra historia actual, cultura y mi régimen destruido. La verdad es que fue un alivio que mi gente no hubiera sido borrada de la existencia y simplemente no representara una amenaza y los humanos la hubieran dejado relativamente ilesa. Esa fue una amabilidad que yo no habría mostrado ni ordenado. Entonces me informaron de por qué me habían dejado sin congelar o directamente asesinado. Debía ser un erudito viviente de mis errores y de los de mi imperio y registrar mis hallazgos para que los pueblos futuros pudieran estudiar mis errores y evitar la ira de la humanidad una vez más. Me quedé con esta consola, con todo el conocimiento generado por este conflicto, con instrucciones sobre cómo usarla, que grabar y, por último, con nanocitos diseñados para extender artificialmente y por la fuerza mi esperanza de vida de forma indefinida. Esta fue la primera y, hasta donde yo sé, la única crueldad directa que la humanidad me infligió. No es que les envidio por ello, ya que querían asegurarse de que no tuviera más opción que aprender de mis errores por completo, conocer el porqué de las acciones tomadas y grabar una advertencia valiosa para quienes vengan después.
Urblat parecía como si la vida finalmente estuviera abandonando al ser. Las escamas ya opacas se volvieron cenicientas mientras hablaba a la cámara, los ojos nublados por las cataratas. Los humanos se aseguraron de que solo una vez que se haya registrado un mensaje que consideren aceptable, los nanitos cesarán su trabajo, y como pueden ver, he terminado mi trabajo. Así que ahora finalmente puedo descansar después de vivir 1000 ciclos rodeado de los restos de mi mundo y el vacío interestelar. Los ojos nublados de Urblat se enfocaron por última vez en la cámara mientras comenzaba a desplomarse hacia adelante la silla, pronunciando la última frase y la súplica del video. Por favor, no sé quiénes son ustedes ni aunque esto haya sido en vano, pero si han visto estos mensajes enviados a la oscuridad, entonces por favor, aprendan de mis errores y si la humanidad aún existe, no los enojen. Con su última súplica pronunciada, toda la fuerza abandonó el cuerpo de Urblat mientras su cabeza comenzaba a caer hacia adelante. Los látigos nublados de la vida ya habían abandonado sus ojos antes de que su cabeza cayera al escritorio, terminando la grabación y dejando su cuerpo exactamente en la misma posición en la que encontraron su cadáver desecado 8000 ciclos después. Con voz temblorosa, Graak ordenó a su timonel que pusiera rumbo al relé de comunicaciones más cercano para transmitir la lección y la súplica que él y su tripulación habían presenciado, resumida sucintamente como "no te metas con la humanidad". Nota del autor. Es un ejercicio para romper con el óxido después de no escribir durante los últimos 2 meses. Un gran cambio de ritmo con respecto a El universo se volvió loco, pero al menos disfruté escribiéndolo. Este es un one-shot independiente y no tengo planes de continuar con esto, pero si alguien más lo hace, siéntase absolutamente libre. Además, como siempre, los comentarios, críticas y sugerencias son más que bienvenidos. Espero que te haya gustado esta historia. Por favor, considera hacerte miembro del canal, para que puedas seguir subiendo más historias de la humanidad.